Iglesia Metodista Libre en Tecate y todos aquellos que nos están viendo desde sus hogares. Bienvenidos a nuestro espacio Cristianismo Profundo. Me hice la pinta el jueves pasado. No se crean, tuve la dicha y la oportunidad de invitar al pastor Román. Esperamos que hayan disfrutado de su participación en Cristianismo Profundo aquí con el pastor Moisés y con el pastor Giovanni. Y al parecer él lo disfrutó también. Y también lo disfrutó. Sí. Y si nos estás viendo, Román, hombre, te la bañas. Saludos, Romancito. Esperamos que hayan hecho su tarea, que estén ahí como dice Jova en otros estudios, listos con su papel, su lápiz, su Biblia, y que estén con un corazón dispuesto para participar en esta tarde. Les repito, ahí al final del video está un número de teléfono para que nos escriban ahí en las redes sociales, está un correo. Tengan la valentía y tengan la dicha de compartir con nosotros sus experiencias, qué está aprendiendo, qué se le dificulta, alguna duda que tenga la confianza de escribirnos ahí esos números. Y mientras tanto vamos a adentrarnos en esta lección. Acuérdense que lo mencionaron el jueves pasado, vamos a aprender de la fe de Gedeón. Así es que sin más preámbulo vamos a hacer una oración. Le voy a pedir al pastor Giovanni que nos dirija en una oración y vamos a meternos en la lección. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Dios. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, Señor, lo bueno que eres por regalarnos, Señor, este tiempo en el que podemos abrir tu palabra y aprender de ella, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo, Señor, sea controlando este tiempo, tomando el control de este tiempo, abriendo nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que la enseñanza que tienes preparada para nosotros, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos que está en casita y se dispone a ver este video, Señor, sé tú bendiciéndolo, Padre, y que pueda aplicar los principios, Señor, obtenidos en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gloria a Dios, hermanos, estamos en una tarde fresca y lluviosa acá en Tecate, por eso estamos degustando de un delicioso café entre pausa y pausa, ¿verdad? Sí, lo amerita. Sí, estamos muy contentos de estar aquí una vez más en nuestro espacio Cristianismo Profundo, tratando los temas de la fe que actúa. Antes de entrar en tema, quiero mandar un especial saludo a mi hermanita, la más chula de mis hermanas, mi hermana Esther. Okay. Sé que le está echando muchas ganas en su recuperación. Hermanita, échale muchas ganas, Dios te está sacando adelante, tú puedes salir adelante y estamos orando por ti. Pon en práctica tu fe y vamos a salir adelante, y gracias a mi otra hermanita y a mi sobrinita que le están ayudando mucho, ¿verdad? Bueno, esperamos, hermanos, que se hayan puesto las pilas y hayan memorizado o recordado Isaías 40:31 de la lección pasada, de la fe de Josué. Pero tomamos este versículo para memorizar, que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31, ¿verdad? Y también seguir con nuestra lectura de la clase, aparte, hermanos, de nuestra lectura cotidiana, y aparte, hermanos, de nuestra lectura del reto, ¿verdad?, que tenemos como iglesia, ¿verdad, güey? Así es. Tenemos el reto del Nuevo Testamento antes de Semana Santa y gloria a Dios, vamos muy bien. Entonces no hay que aflojar, hermanos, incluyendo la tarea, ¿ok? Correcto. Entonces vamos a aprender hoy de la fe de Gedeón y entramos en materia. Una de nuestras más fuertes batallas es contra nuestra propia duda. Debemos aprender a confiar en lo que Dios nos ha dicho, aunque las cosas se vean totalmente adversas. Cuando mencionamos aquí, hermanos, debemos confiar en lo que Dios nos ha dicho. Debemos estar seguros que es Dios quien nos lo ha dicho, ¿verdad? Sí. Lo hemos mencionado muchas veces, y la manera de estar seguro de que es Dios quien nos ha dicho lo que alimenta nuestra fe es a través de su palabra. Correcto. Entonces, pero debemos confiar, aprendamos a confiar en lo que Dios nos ha dicho, aunque las cosas se vean adversas, aunque no se vea por dónde vamos a encontrar la respuesta o la salida. ¿Ok? Entrando en nuestra clase, aprendemos, hermanos, que
la primera batalla que Gedeón enfrentó, o la primera batalla que tuvo que enfrentar, no fue contra los madianitas, sino contra sus propias dudas. Y lo vamos a ver cuando, pues usted ya lo leyó, al leer los capítulos 6 y 7 de los jueces. Ahora vamos a platicar al respecto de algunos versículos de estos capítulos con ese tema. Finalmente tenemos algo que aprender de la fe de Gedeón. Así es que entramos en materia, muchachos. Ok. Pues empezamos. La primera pregunta dice: ¿por qué razón Dios entregó al pueblo de Israel en manos de sus enemigos? Según Jueces 6, versículo 1. El versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Por qué razón Dios entregó al pueblo de Israel en manos de sus enemigos? Pues porque hicieron lo malo delante del Señor. Nada más. No hay más. En pocas palabras. ¿Cuántas veces, yo comentábamos hace rato, aparece esa expresión aquí? Aparece nada más del capítulo 1 al capítulo 6, aparece 5 veces la expresión: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y tristemente, ¿cómo termina el libro de los jueces? Lo voy a leer literalmente. Literal, qué triste final, hermanos. Termina en capítulo 21, versículo 25, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, como nos enseñan los versículos 1 al 6, hermanos, el pecado de Israel se renovaba y se repetía vez tras vez. Las malas acciones de Israel estaban ahí presentes. Bueno, esto nos enseña, hermanos, que todos los que pecan voluntariamente, sin duda alguna, sufrirán las consecuencias. Los israelitas se ocultaron en cuevas y guaridas. Tal fue el efecto de una conciencia culpable, era el efecto. Y esto nos enseña también, hermanos, que el pecado definitivamente deprime al hombre. Lo vimos desde el principio, no lleva de cuando Adán y Eva pecaron, el Señor vino a hablarles como de costumbre. ¿Y qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Se escondieron de la presencia de Dios. Se escondieron, y así es, qué triste, ¿no? Que la Biblia se detiene para dar esa expresión, Jehová. Pero ellos se escondieron de la presencia del Señor. Sí. Y sí, porque el pecado deprime, pero lo más triste, hermanos, es que el pecado trae consecuencias. Se sufren las consecuencias. Y estamos viendo aquí, ¿no? ¿Por qué el Señor permitió que sus enemigos se levantaran contra los israelitas, en este caso los madianitas? Pues porque hacían lo malo ante los ojos del Señor. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Nuestra maldad y nuestras malas acciones y los pecados que son abominación al Señor definitivamente traerán sus consecuencias. Vamos a aprender mucho más aquí, tanto de Israel como de los madianitas, como del mismo Gedeón. Se me hace interesante que en este comentario que tengo aquí, el título con el que menciona este pasaje con lo que escribe estos primeros 10 versículos del capítulo 6 dice: apostasía, opresión y clamor. Y mencionamos, ¿no?, que en los tiempos finales va a haber apostasía. Apostasía, ¿no? Sí. Y se me hace interesante que lo menciona así como parte del pueblo de Israel. Pero una apostasía de parte del pueblo de Israel. Pero está bueno así como lo menciona ahí, las 3 cosas que son: apostasía, opresión y clamor. Y clamor. En los últimos tiempos dice la Biblia que va a haber mucha apostasía, pero vemos poco clamor. Es lo triste, ¿no? Sí. Pero sí es interesante como lo menciona ese escritor ahí. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿quién hizo el llamado a Gedeón para servir al Señor? Según Jueces 6, 11 y 12. Dicen: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Quién hizo el llamado a Gedeón para servirle al Señor? Bueno, lo acabamos de ver en el pasaje, fue un ángel.
el Señor usó un ángel para hacerle el llamado a Gedeón. Ya entra aquí Gedeón en la escena, no olvidando, hermanos, que el cuadro que estamos estudiando es a un pueblo que estaba pasando por una situación muy lastimosa. En ese pueblo, en esa situación, incluimos a Gedeón y a su familia, como lo leemos ahí en estos versículos. Por lo cual, cuando Gedeón fue llamado, sintió que no podía aceptar el llamado de Dios. Sentía que ese llamado era demasiado para él. Trató de poner obstáculos para responder positivamente al llamado. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos sentimos así? Cuando no debería de ser así. El enemigo muchas veces nos hace creer que no somos dignos, o que no somos capaces de aceptar un llamado del Señor para servirle. Pero esta historia nos enseña que sí, claro que sí, podemos servir al Señor. Más adelante vamos a ver cómo Gedeón, siendo un hombre de un espíritu valiente y esforzado, pero viviendo en una época tan oscura, aquí Gedeón es estimulado, es animado a emprender algo grande. Entonces el Señor hace un llamado a Gedeón por medio de un ángel, cuando éste se sentía desfallecer, pero el Señor viene para darle palabra de ánimo. Y sin duda alguna, hermanos, cada que nosotros tenemos contacto con la palabra de Dios, tenemos contacto con la iglesia, que por cierto, regresamos el domingo a la iglesia. No sé cómo se sintieron ustedes, pero yo estaba emocionado. Contentos, claro. Sí, lo vimos, se aventó como 2 horas de servicio. Estaba emocionado. Se gozó. Me sentí un poco desubicado en el púlpito. No es lo mismo regresar otra vez a la predicación en vivo. Ver a la gente ahí. Pero gloria a Dios, hermanos, por todos ustedes que estuvieron ahí. Nos gozamos muchísimo, ¿verdad? Pero bueno, la época en la que vivía Gedeón en este episodio era difícil, y el Señor envió uno de sus ángeles para hacerle un llamado, pero al mismo tiempo para darle ánimo. Y sin duda alguna, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Las cosas que nos rodean no son fáciles, y Dios tiene un llamado para nosotros. Así es que les animamos a responder. Aprendamos de la fe de Gedeón. Bueno, para fortalecer y aclarar esta situación, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refería a Dios mismo. Entonces era Dios mismo el que estaba llamando a Gedeón. Sí. Y de hecho en un ahorita que investigué o que chequeé así rápidamente, mencionaba como a Jesús. Cristofanía. Exacto, es lo que se conoce teológicamente como una cristofanía, es decir, la representación, la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, sí, Dios mismo nos hace el llamado para servirle, y obviamente pues el Señor nos está llamando a practicar una fe genuina. Y nos capacita en tiempos difíciles. Y Dios, en su misericordia, en su amor, Él sabe lo que podemos hacer, o Él nos capacita para el llamado. Porque si algo me llama la atención de este versículo es como le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Sí. Y la realidad era que no era, aparentemente estaba escondido Gedeón en ese momento. Sí. Dice ahí el pasaje que estaba escondido, estaba sacudiendo el trigo en el lagar, escondido de los madianitas. Sí. Pero el llamado y lo que le dice el ángel de Jehová es lo que él podía lograr si se ponía en las manos de Dios, si le creía a Dios. Sí. Y yo creo que es una señal de la mayoría de los personajes que vemos en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, cuando Moisés se encontró en la zarza, que le decía, se excusó diciendo que era un tartamudo, que no podía hablar, y el Señor le llamó la atención, le dijo: tú vas a hablar lo que yo te diga. Sí. Entonces es lo mismo con nosotros, hermanos. Cuando el Señor nos hace un llamado, no pongamos excusas. Es que estoy muy chaparrito, es que estoy muy feo, es que, bueno, ya lo feo no se quita, ¿no? Pero no pongamos excusas, al contrario, respondamos como respondió Samuel, ¿no? Heme aquí estoy. Entonces respondamos al llamado de una manera correcta. Era tal la situación en el mismo corazón de Gedeón, hermanos, que en el versículo 13 lo leemos como un reclamo. Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado
y nos ha entregado en mano de los madianitas. Sí. ¿Verdad? Pero como leímos, la respuesta a esta pregunta de Gedeón ya la tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras antes del principio. Sí. Y eso fue lo que dijimos. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y por esa razón el Señor los entregó en manos de los madianitas por un largo plazo, hermanos, de 7 años. Hablábamos hace un momento, nuestras malas acciones, sin duda alguna, hermanos, van a traer consecuencias. De hecho, hermanos, si ustedes leyeron los primeros capítulos de Jueces, se van a dar cuenta la razón por la que el pueblo de Israel fue oprimido, y fue nada más y nada menos que por desobedecer deliberadamente los mandatos de Dios. Sí. Dios les había dicho que conquistaran y erradicaran, ¿no?, a los pueblos. Que no hicieran alianza con ellos. Así es. Pero vemos que el pueblo de Israel no hizo así, y por consecuencia Dios permitió que se mezclaran, y esto tuvo consecuencias. Es por esa razón que eran oprimidos. Y aquí Gedeón parece que peca de ignorancia, porque él le pregunta a Dios, ¿no? ¿Por qué está aconteciendo esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Bueno, la razón nosotros la sabemos, pero Gedeón parecía que ignoraba. Lo había olvidado, Sí. sí. Había olvidado la situación, la condición en la que el pueblo se encontraba. También cabe mencionar, hermanos, ya menciona Job aquí, ¿por qué el pueblo de Israel fue oprimido? Pues fue por su desobediencia. Hay muchas preguntas también, digo entre paréntesis, ¿por qué los cananitas fueron desalojados de la tierra de Canaán? Pues fue, hermanos, porque fue un pueblo muy depravado. Lo leemos muchas veces en las Escrituras, que el Señor trajo juicio sobre los cananitas a causa de la tremenda depravación en la que vivían los habitantes de Canaán, y el Señor tuvo que erradicarlos de ahí. Bueno, ese era el plan, erradicarlos, pero algunos pueblos no fueron erradicados, se quedaron ahí. El pueblo recibió mandamiento de no hacer alianza con ellos, pero el pueblo hacía completamente lo contrario, y se convirtieron en víctimas de ellos, y más adelante tuvo que venir las deportaciones que causó sufrimiento al pueblo de Israel. Son situaciones que encontramos en los libros históricos de la palabra de Dios. Pero bueno, volviendo con Gedeón, ¿qué seguimos? Bueno, la siguiente pregunta dice, según Jueces capítulo 6 versículo 15, ¿cuál era la condición de Gedeón y su familia? El versículo dice lo siguiente: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces, ¿cuál era la condición de Gedeón y su familia? Gedeón era el menor de la familia, y la familia era humilde. Como lo decimos ahorita, poner excusas, ¿no? Eran excusas, o sea, era parte de la misma situación que estaba viviendo el pueblo, ¿no? Haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces no había quien se levantara ahí como un valiente. Recordemos que cuando el Señor empezó a levantar los jueces, el pueblo volvía a hacer lo que mejor le parecía, y volvían bastantes años de opresión otra vez del enemigo, y aquí estaba sufriendo precisamente eso. Entonces, cuando el Señor en su misericordia pone sus ojos para levantar a Gedeón como juez, y Gedeón dice: pero ¿cómo yo? Soy el menor de todos, ¿por qué no llamas a los mayores? En mi familia es la más humilde, ¿por qué no llamas de otra familia? Poniendo excusas, hermanos, como sucede hasta la fecha, ¿no? Sí. La humanidad no hemos querido cambiar. Siempre que tenemos la oportunidad de hacer algo para el Señor, siempre vamos a poner alguna excusa de cualquier tipo, hermanos. Pero cuando Dios tiene un propósito y un plan, Él lo va a cumplir, hermanos. Nos duela o no nos duela, nos cueste o no nos cueste, el Señor va a cumplir sus propósitos. Aquí Gedeón poniendo excusas, pero el llamamiento seguía adelante. Y ahorita que leemos eso de que era el menor, se me viene a mi mente, la mayoría de los personajes bíblicos eran los menores. Sí. David, José, Moisés, y ahorita hablando de Gedeón, sí, eran los menores. Sí, por alguna razón. ¿Tú eres el menor de tus hermanos? No, soy el del medio. Varones. Soy el menor. Sí, pero como quiera el Señor insistió en el llamado a Gedeón. Sí. Bueno, la siguiente dice: ¿cómo quería Gedeón que el Señor le confirmara que él lo había llamado?
según el capítulo 6, versículo 17. Dice el versículo 17: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Cómo quería Gedeón que lo confirmara? Pues quería una señal, ¿no? Como siempre, como seres humanos, buscamos eso, ¿no? Señor, si me estás llamando, si me estás haciendo el llamado a mí, pues muéstrame una señal. Y siempre buscamos, ¿no?, la manera de excusarnos de esa manera también. Y vale la pena, hermanos, mencionar aquí que este no es un patrón cristiano, no es un patrón de la vida cristiana. Muchas personas en este tiempo, como dice Moy, seguimos insistiéndole al Señor: Señor, dame una señal. No, hermanos, Él es soberano, sí, y Él puede hacer con nosotros y hacer de nosotros como a Él le plazca. Es cierto que tenemos libre voluntad, y en nuestro libre albedrío, hermanos, a veces nos pasamos y nos negamos a hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere. En este caso, Gedeón, por las circunstancias que estaba viviendo, necesitaba confirmación. Nosotros tenemos en nosotros, hermanos, la confirmación de Dios. Si hemos venido a Cristo, recuerden que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trabaja en nosotros, y el Espíritu Santo nos confirma el llamado de Dios, la voz de Dios. Su palabra brota, salta ante nuestros ojos cuando el Señor quiere enseñarnos algo. Entonces, no necesitamos decirle: Señor, si es tu voluntad, mándame una señal. No, lo que el Señor quiere de nosotros, si hemos sentido un impulso de parte del Señor, confirmado por el Espíritu Santo, es obedecer. Sí. Pero aquí está el caso de Gedeón, que no es un patrón. Pero aquí Gedeón tenía que hacerlo de esa manera. Quería una señal de parte del Señor. Y Dios es misericordioso. Miren, ¿qué sigue? ¿Qué hizo el Señor? Según Jueces 6, 19 al 21. Dice en los versículos: y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Perdón, me reí porque me tocaba a mí hacer la pregunta, pero acá me ganaron el tirón. Pero bueno, ¿qué hizo el Señor? Pues simplemente le respondió. Y algo que me gustaría comentar, precisamente de la pregunta anterior que va con esta, es que en mi experiencia, o en lo que yo he visto, por ejemplo, en el llamado hacia mi familia, es una de las señales que Dios nos ha sido muy claro con nosotros, es sentir paz. Muchas veces, como dice el pastor, queremos una señal visible, audible, palpable, que digamos: sí, Dios me está llamando. Pero creo que una de las señales principales como cristianos, cuando Dios nos está haciendo un llamado, es sentir paz, tranquilidad y saber que Dios nos está llamando. Entonces, pero como dice el pastor, no, fue misericordioso Dios, y Dios le contestó a Gedeón de una manera visible. Se puso ahí en el altar como el Señor le dijo, ¿verdad? Sí. Y dice más adelante, hermanos: y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y tenía el temor de que iba a morir, porque nadie podía ver al Señor, aunque estaba hablando del Padre eterno, ¿no? Pero Jehová le dijo, y aquí aparece, hermanos, por primera vez la palabra Salom, o algunos dicen Shalom, que quiere decir, bueno, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Entonces Dios contestó a la primera petición de Gedeón aquí, a la muestra que quería él, como confirmación del llamado del Señor. Pero lo más importante que trajo el Señor en este momento, aparte de contestar una prueba física visible, es que trajo paz. Sí. Trajo paz a su corazón, y todo eso no era más que preparando el escenario para que Gedeón entrara en batalla y cumpliera el propósito de Dios para su vida.
Bueno, de esta manera, hermanos, podemos ver en la lectura que Gedeón se alentó lo suficiente para destruir los altares de Baal, que fue lo primero que hizo aquí Gedeón. Aunque lo hizo de noche, todavía por miedo a la gente, esta fue la razón por la cual a Gedeón se le llamó Jerobaal, que significa contienda Baal contra él. Los versículos 36 al 40 de este mismo capítulo nos enseñan que Gedeón todavía tenía dudas y pidió más señales al Señor, y el Señor en su misericordia, simplemente fue en su misericordia. En esos versículos 36 al 40 están la famosa señal del vellón, una vez seco, una vez mojado, y el tazón y todas esas cosas. Y el Señor en su infinita misericordia le respondió, aunque ya le había dado una prueba, aunque ya había traído paz a su corazón, aunque ya lo había animado y Gedeón ya estaba listo para actuar. De hecho actuó destruyendo los altares de Baal. Todavía Gedeón, hermanos, tenía que pedir más señales, Cerco. Más confirmaciones. Recordemos, hermanos, lo que mencionaba hace un momento en la introducción, que la mayor batalla que estamos librando no es contra Satanás, sino contra nuestra propia carne. Una vez conquistada la carne, la batalla, la victoria, mejor dicho, es nuestra. Bueno, después de haber superado sus propios miedos, Gedeón estaba listo para la batalla. Tomó al ejército de Dios y a la batalla. Pero todavía Dios tenía algo que tratar con Gedeón, cuando él ya estaba listo y con todo su ejército. ¿Ok? Bueno, la siguiente pregunta dice, según Jueces capítulo 7, versículo 3, ¿cuántos soldados tenía Gedeón? El versículo 3 dice, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Entonces, ¿cuántos soldados tenía Gedeón? Hay que hacer matemáticas. Bueno, aquí tengo anotado, son 32,000. 32,000, exactamente, porque se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. 10,000. Fueron más los que se devolvieron que los que quedaron, sí, en el primer intento. Sacatones. Oye, ¿qué lucha para Gedeón? Estaba superando sus temores, estaba superando sus miedos, estaba viendo confirmaciones del Señor, y aquí está todavía el Señor diciendo, ¿sabes qué? No es por ese lado, no necesitas tus 32,000. Vamos a reducir el grupo, y el primer jalón que pierde Gedeón de sus soldados fueron 22,000, para empezar, haciendo cuentas aquí. Sí. Y luego, ¿cuál fue la primera razón que le dio Dios a Gedeón para que la gente se regresara a su casa? Como dijera mi buen amigo Román, se le juntaron los ministerios ahí a los del ejército, ¿no? Porque dice, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. O sea, los que tenían miedito y los que tenían temor fueron los que se regresaron. me hace recordar, hermanos, la introducción que tuvimos en la clase pasada, aprendiendo de la fe de Josué. Decíamos esto, hermanos, de la lección 2 de Josué, dice, el temor no nos ayuda a crecer. No importa qué tan fuertes seamos, si el temor hace presa de nosotros, nos estancaremos y no avanzamos. El temor es una de las armas que más resultado le está dando al enemigo. El temor paraliza a los hombres que se dejan cautivar por el temor. Pero con la ayuda de nuestro Dios y con una fe que está creciendo, podemos vencer el temor y cualquier obstáculo del enemigo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí en esta situación con Gedeón? ¿Quiénes fueron los primeros? Pues los que tuvieron temor, ¿verdad? Los primeros que salieron de ahí del ejército. Y esto nos enseña, hermanos, es un trato de Dios. No hay lugar en el ejército de Dios para los temerosos. Tenemos que vencer ese temor. Pero los temerosos
en la obra de Dios son contrarios a la obra de fe, y ellos serán quitados. Y al final, hermanos, hay una declaración muy fuerte en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que dice: pero los cobardes e incrédulos. No está hablando aquí, hermanos, enfrentamos temor en todos los aspectos de nuestra vida, sin duda alguna, pero hay quienes viven totalmente con el temor, de tal manera que no dejan al Espíritu Santo trabajar en su vida. No aceptan un cambio en su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, y ese temor los paraliza, no hacen nada, y hay un juicio para ellos, porque, hermanos, Cristo en la cruz del Calvario venció todo eso y ha proporcionado a nosotros al Espíritu Santo para darnos las herramientas y las armas que necesitamos para cumplir con el llamado del Señor. Y finalmente, quien no acepta ese trato de Dios en su vida, es muy fuerte la declaración de Apocalipsis 21:8, donde dice que los cobardes e incrédulos. Y sigue, hay un destino final, ¿no? Dice: los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Triste y fuerte declaración. Así es que, hermanos, sin obstáculos, sin pretextos, con la ayuda del Señor, aprendamos de la fe de Gedeón. Aquí hay un trato de Dios con Gedeón. Estamos hablando aquí de un trato que Dios tenía con Gedeón, hasta que finalmente le muestra cuál era su propósito y cómo el Señor finalmente es el que obtiene la victoria a favor de Gedeón y todo el pueblo. Pero tengamos mucho cuidado, hermanos, de no ser los que por temor obstaculizamos la obra del Señor. ¿Ok? Y bueno, seguimos echando números. La siguiente pregunta dice: según Jueces capítulo 7 versículos 4 al 7, ¿cuántos soldados más regresaron al campamento y con cuántos soldados se quedó para la guerra? Los versículos dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Wow. Entonces, ¿cuántos soldados más regresaron al campamento? ¿Y con cuántos soldados se quedó para la guerra? Bueno, regresaron otros 9,700 y se quedó con 300, con un ejército de 300 personas. ¿Qué trato de Dios, ¿no? ¿Qué trato del Señor? Si volvemos al inicio de la historia, recordamos que los madianitas eran el terror de Israel y les pegaba en donde más les dolía, les robaban el alimento. Por eso cuando entró Gedeón en la escena, él estaba escondido en un hoyo, cirniendo el trigo, el poco trigo que le quedaba, pero sin hacer mucho ruido y sin que se viera mucho, porque si lo veían los madianitas, sin duda alguna venían y se apoderaban de ese alimento. Entonces todo era temor, nadie podía hacerle frente a los madianitas. Finalmente, cuando Gedeón agarra fuerzas, agarra valor, prepara el ejército, se prepara 32,000, y como que de alguna manera el Señor le dijo: eso no es confianza en mí. Sí. Son muchos, que los que tengan miedo se regresen. Y le quita un buen puño de entrada. El segundo puño que le quita, que fue de 9,700, eran los descuidados. Les puso una prueba al beber el agua de diferentes maneras, y ahí quienes a la descuidada llegaban al arroyo, doblaban sus rodillas y agachaban la cabeza, y ahí como si no estuvieran en guerra, aquí, y tomaban agua. Y hubo nada más 300 que levantaban el agua con su mano y la lamían como los perros,
pero estaban alerta a lo que estaba sucediendo. Y el Señor dijo, con estos 300 que están listos para la batalla, vamos a tener la victoria. Hermanos, como hablábamos cuando fue la toma de Jericó, una estrategia de guerra no convencional, ¿sí? Completamente contraria a las estrategias militares. Y aquí imaginemos, ¿no?, el corazón de Gedeón diciendo, pues yo tenía miedo, me animo, preparo mi ejército y me lo quita el Señor. Pues ¿de qué se trata? Sí. Pero el Señor le dice, no es tu guerra, es mi guerra. Porque dice aquí al final, ¿no? Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, dice el Señor. Sí. Él era de la batalla. Y también dice, y entregaré a los madianitas en tu mano. Dios tenía un plan para Gedeón, sin duda alguna. Y eso es lo que nos enseña precisamente este versículo 9, ¿no? Dios le dio a Gedeón una promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Yo los he entregado en tus manos. Yo los he entregado ya en tus manos. Hermanos, Gedeón es un claro ejemplo de lo que es un varón finalmente con el trato de Dios. Es un varón esforzado y valiente. Todos nosotros que hemos tenido la experiencia de tener a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, la experiencia del sello del Espíritu Santo en nuestra vida, y conscientes de que tenemos una correcta comunión con el Señor todos los días, podemos decir entonces, soy un hombre esforzado y valiente. Las hermanas pueden decir, bajo estas mismas circunstancias, soy una mujer esforzada y valiente. Gedeón tenía mucho temor, quiso poner pruebas, quiso señales, el Señor le concedió, pero lo más importante es que le capacitó, puso paz en su corazón y finalmente le da la promesa de que él pelearía por ellos. ¿Por qué no lo dijo desde un principio? ¿No, Jehová? ¿Por qué no lo dijo desde el versículo 1? Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, pero el Señor derrotó a los madianitas y les dio la victoria. Pero hay un proceso aquí, que es lo que nos sirve ahorita para nuestra enseñanza. El Señor tenía un proceso en la vida de Gedeón, de lo cual en esta noche nosotros podemos aprender. ¿Cómo ven? Y bien, si algo podemos también ver en esta historia, hermanos, es que si Dios hizo todo esto de esa manera, es porque fue Dios quien lo entregó en las manos de Gedeón, y es Dios quien se lleva la honra y la gloria. Claro. Según el capítulo 7, el versículo 2 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahí está. Es decir, todo esto fue para que no quedara duda de que el pueblo fue salvo por mano de Dios, por mano de Jehová. Sí. En su tiempo, en esta época de la historia de Israel, levantaba el Señor, de acuerdo a su voluntad, un libertador que definitivamente estaba el Señor con él. Sí. Y es el caso de Gedeón. Por eso es importante anotar eso, hermanos. No ocupas 32,000, porque si no van a presumir y me van a hacer a mí a un lado, ¿no? Y tuvo su proceso, Sí. ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Cómo ves, güey? Bien. Sí, sí, bien. No, algo que leí aquí que se me hace interesante es, al cumplir los deberes requeridos por Dios no debemos considerar el progreso o retraso de los demás, ni lo que hacen, sino lo que Dios espera de nuestras manos. Es raro encontrar una persona que puede tolerar que los demás lo superen en dones, bendiciones o libertad, de modo que podemos decir que es por la gracia especial de Dios que consideramos lo que Dios nos dice y no miramos lo que hacen los hombres. Y en resumidas palabras es, cuando Dios nos hace un llamado, es poner los ojos en Dios y no en los demás, como es la demás persona, porque como dice aquí, nos podemos encontrar personas que son capaces, más capaces que nosotros. Claro. Pero el Señor nos hizo el llamado a nosotros. Y nos da los dones que necesitamos, ¿verdad? No para ser más ni menos, simplemente para que se cumpla el plan de Dios, el propósito de Dios, y como mencionaba Yoba hace un momento, para que en todo sea el Señor glorificado. Aleluya. Amados hermanos, aprendamos de la fe de Gedeón y del proceso por el cual el Señor tuvo que llevarlo para darle la victoria contra, en ese tiempo, su más cruel enemigo, los madianitas.
Finalmente, el Señor les dio la victoria. El proceso, hermanos, si ustedes leyeron el resto del capítulo 7, es apasionante. Podríamos incluso hacer una segunda parte con el resto del capítulo 7, porque eso de los cántaros, las teas, la batalla es impresionante. Pero ahí tienen ustedes el relato maravilloso de la victoria del pueblo de Israel contra los madianitas. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amado Padre Dios nuestro, gracias por historias como la de Gedeón, por un hombre de carne y hueso, un simple ser humano como nosotros, a quien tú usaste en su momento para un propósito frente al pueblo de Israel. De la misma manera tú sigues llamando hombres con propósitos, Señor, con planes, con estrategias, y tú sigues siendo el mismo. Espíritu Santo sigue siendo el mismo capacitador, y nosotros simplemente tenemos que agachar nuestra cabeza y siempre decir que se haga tu santísima voluntad. Estamos en tus manos. Fortalece nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra fe de tal manera que cuando el Espíritu Santo viene a tratar con nosotros, sea suficiente el trato de tu Espíritu en nuestra vida. No necesitamos pruebas. Tú estás con nosotros. Lo hemos leído en tu palabra, lo leemos constantemente en tu palabra. Tú estás con nosotros, nos capacitas y nos ayudas a salir adelante. Ayúdanos en esta noche, Señor, a poner en práctica lo que aprendemos de la fe de Gedeón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, queremos dejar de tareas con la ayuda del Señor, hermanos, memorizar el Salmo 34, versículos 4, 5, 6 y 7. Son 4 versículos del Salmo 34, que dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Salmo 34, 4 al 7. Póngale empeño, hermanos. Sí se puede, con la ayuda de Dios, memorizar y recordar esta escritura que nos bendice bastante. Amén. Y les dejamos tarea para la próxima semana, Yoba. ¿Qué vamos a dejar? Sí, la próxima semana, hermanos, vamos a estudiar Primera de Reyes, capítulos 17 al 19. Otra vez, en medio del reto bíblico, hagan un espacio pequeño, hermanos, para leer estos 3 capítulos de Primero de Reyes, 17, 18 y 19. ¿Y de quién vamos a platicar, bueno? Vamos a hablar del poderoso Elías, aprendiendo de la fe de Elías. De la fe de Elías. Amados hermanos, sigámonos cuidando. Hemos vuelto a la iglesia, no queremos volver a cerrar. Hagamos todo lo que está de nuestra parte para seguirnos cuidando y cuidando a nuestra familia. Amén. Mientras tanto, amados hermanos, rogamos al Señor Dios Todopoderoso que la paz de Cristo esté en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y sobre todo, hermanos, que esté en vuestros hogares. Dios nos bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.